Cordial saludo, estudiantes de medicina, mundo educativo. Vamos a tratar el tema disnea fisiopatología y lo vamos a tratar utilizando una herramienta de las TICs, CIMAP Tools, básicamente para la construcción de los mapas conceptuales, que es quizás el principal instrumento del aprendizaje significativo. Este es como la presentación de lo que es el software, el CIMAP Tools, para construir un mapa conceptual, y ustedes pueden bajar de este enlace que es eduteca.org. Eduteca.org es una página web básicamente trata todas las temáticas que tienen con las tecnologías de la información y las comunicaciones, y este es el pantallazo de la página, y de ahí pueden hacer toda la consulta de lo que son los mapas conceptuales, cómo se construye, cómo se descarga el CIMAP Tools. Entonces yo los invito a que sigan utilizando estas herramientas y sigamos haciendo estudio de las temáticas mucho más estructurado, mucho más juicioso, que nos permitan hacer aprendizajes más de largo plazo y no tan cortoplacista. Este es entonces el mapa conceptual. El tema central es la disnea. Aparecen unas temáticas relativamente secundarias, aparecen unas palabras de enlace, y esto terminan siendo proposiciones. Entonces la disnea la podemos definir como una sensación de dificultad respiratoria, sensación de percepción consciente de que falta aire, y etimológicamente traduce básicamente respiración difícil. Los mecanismos de la disnea son 4 fundamentales. El primer mecanismo es un mayor trabajo mecánico respiratorio dado por compromiso neuromuscular o anormalidades pulmonares o de la caja torácica, y por una sobreestimulación de aferentes neuronales que están ubicados en caja torácica, vía aérea, vasos y alvéolos. Receptores que el más importante descrito son los receptores J, y que definitivamente lo que se dice que ocasiona disnea es toda la sobreactivación de estos receptores. Estos receptores están ubicados en los alvéolos cercanos a los capilares y se activan en respuesta a congestión pulmonar, como ocurre en patologías tan diversas como las neumonías, el edema pulmonar cardiogénico no cardiogénico y el tromboembolismo pulmonar. El tercer mecanismo son activación de receptores quimiorreceptores central y periféricos en respuesta a hipoxemia o acidosis, y el otro mecanismo son estímulos por receptores a nivel de centrocorticales. Esos son los 4 mecanismos principales que pueden explicar en general la disnea. La fisiopatología, para complementar esto, en el origen cardíaco, es por una elevación de la presión capilar pulmonar que ocasiona una transudación de líquido por aumento de presión hidrostática, que a su vez sobreestimula estos receptores J y ocasionan disnea. Esa disnea, esa elevación capilar pulmonar, ocurre por disfunción ventricular izquierda, y el origen de esa disfunción ventricular izquierda es en estadios como la hipertensión, la isquemia, las valvulopatías y las miocardiopatías. La clínica en el paciente, por ejemplo, cardíaco, hay disnea progresiva. En el ejemplo típico es el hipertenso, el isquémico valvular, que progresivamente hace disnea de gran esfuerzo hasta evolucionar a pequeño esfuerzo, disnea paroxística nocturna y ortopnea, y su diagnóstico de esa disnea progresiva depende de que el paciente tenga una cardiopatía previa, que tenga síntomas isquémicos como la angina, disnea progresiva, la ortopnea, la trepopnea, signos físicos de congestión venosa sistémica como la irritación yugular, el reflujo hepatoyugular, la citis, los edemas de miembros inferiores, que haya presencia de soplos, que se demuestre de pronto que haya cardiomegalia. Es un criterio mayor de falla cardíaca en los criterios de Framingham. Es un criterio mayor en donde puede estar demostrado por un PMI desplazado hacia abajo a la izquierda, como crecimiento ventricular izquierda, hacia abajo hacia el centro y al epigastrio, crecimiento ventricular derecha, grandes crecimientos ventriculares como el impulso cupuliforme o el PMI en cúpula de Barry Peak, el galope por presencia de tercer ruido o cuarto ruido, galope ventricular izquierdo, la respiración de Cheyne-Stokes, el pulso alternante. Recuerden que los 3 constituyen una triada que se llama la triada de Cherf. Aparición de estertores crepitantes bilaterales de despegamiento alveolar, que aparecen al final
de la inspiración y en la expiración, y un factor tisular que es el péptido natriurético cerebral, que se ha constituido en un de alto valor diagnóstico y pronóstico, es decir, niveles elevados, además de ayudarnos a diferenciar una disnea de origen pulmonar o cardíaco, también nos ayudan a hacer el diagnóstico de origen cardíaco, y niveles muy elevados nos hablan de mal pronóstico de la falla cardíaca. En el paciente pulmonar, ojo, la disnea es más progresiva, es más lenta. Recuerden que el paciente POC tipo bronquítico, que es el más frecuente, aparece tos, expectoración, con el tiempo aparece disnea, y en el paciente efisematoso sí aparece la disnea más precoz, pero es una disnea que aparece de esfuerzo, pero no al acostarse en general, no hay ortopnea. Más bien algunos pacientes de estos se quejan de platimnea, aunque les quiero decir que en estadios muy descompensados, muy avanzados, todos esos pacientes terminan por quejarse de ortopnea. Ojo, en el asma cardíaca, es decir, el paciente con insuficiencia ventricular izquierda importante, severa, ese paciente hace broncoconstricción, broncoespasmo y caracteriza la respiración silbante, sibilante, que muchas veces confunde con una gran crisis asmática. Pero esos pacientes, como les digo, tienen algunas de estas características y lo ayudan a hacer el diagnóstico de precisión. El paciente con disnea de origen psicogénico, la disnea aumenta el reposo, hay gran hiperventilación, los pacientes tienen una gran ansiedad y hay ausencia de alteraciones cardiopulmonares. Y para terminar, decirles que hay un factor de percepción en la disnea muy importante. Un factor de percepción, por ejemplo, el paciente que no tiene estados de adaptación, los pacientes son muy sedentarios y que hacen disnea sin que tengan alteraciones cardiopulmonares, o el paciente que tiene una gran dificultad respiratoria sin que el paciente tenga tampoco, el paciente por ejemplo psicogénico, los pacientes que hacen sobreestimulación y no presentan tanta disnea, entonces ese factor de percepción termina siendo importante. Los invito a que sigamos construyendo estrategias para aprendizajes significativos, sigamos utilizando estas herramientas, porque yo creo que en la medida en que las utilicemos, en que nos rutinicemos con ella, en la medida en que utilicemos estas herramientas de las TIC, también son estos software, Camtasia, en la medida en que tejamos redes, en la medida en que expongamos lo que hacemos todos los días, lo que decimos todos los días, yo creo que en esa misma medida nuestra educación va a ser de mucha mejor calidad. Muchas gracias.